su asiento, hermanos. Hermanos, el hombre sin Dios vive, pero está muerto. Y cuando conoce a Dios, debe morir para vivir. Esta frase creo que solo los cristianos la entendemos. Amén. Porque se la expresamos a alguien que no conoce. ¿Cómo es que dice que estoy vivo y que estoy muerto? Y si yo estoy vivo, va a decir. Pero estamos hablando en términos espirituales. El hombre sin Dios, aunque tenga vida del cuerpo, está muerto espiritualmente. Y cuando conoce a nuestro Señor, le es necesario morir a la carne para que sea vivificado en el espíritu. Porque mientras andábamos en el mundo, hermanos, nosotros estábamos sujetos a las pasiones terrenales. Amén. Bueno, cuando andábamos en el mundo, estábamos sujetos a las pasiones terrenales. Venimos a los pies de Cristo y ¿sabe qué sucede? Muchos seguimos sujetos a las pasiones terrenales. Algunos, hermanos, por memoria muscular, ¿saben qué es eso, verdad? Usted hace las cosas sin darse cuenta, sin querer, porque su cuerpo está acostumbrado a hacer las cosas. Su mente está acostumbrado a reaccionar de una manera. Pero cuando ya tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, después nos hace sentir que actuamos mal y buscamos el perdón. Pero otras veces sí, hermano, verdaderamente actuamos mal y pecamos porque resistimos a los impulsos del Espíritu en nosotros para que nos podamos frenar a hacer aquello que no es agradable delante de nuestro Dios. Y yo quiero esta noche, hermanos, que me preste un momento de atención porque vamos a hablar de algo que no podemos cambiar en nosotros. De algo que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Pero con la ayuda de Dios sí podemos. Yo le preguntaría a usted, ¿y se conoce usted mismo? ¿Usted conoce a su esposo? Me va a decir, no, sí, yo conozco a mi esposo fulano de tal y no sé qué, no sé cuándo. ¿Usted conoce a su esposa? Sí, mi esposa se llama fulano tal y quizás se puede la fecha de nacimiento. No le voy a preguntar por la fecha de partida, pero sí se conoce la fecha de nacimiento. Amén. Y mire, le pregunto, ¿conoce a sus hijos? Sí, yo conozco a mis hijos. Y si es madre, va a decir, ¿cómo no los voy a conocer si yo los parí? Dice ella. Yo sé y todo. Magnífico. Pero yo quiero hablar un poquito más a fondo. ¿Conoce el temperamento de sus hijos? Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos conocer a las personas porque sabemos su nombre y dónde vive, pero no conocemos su temperamento. Y muchas veces debemos de entender, sobre todo las mamás ven este problema, que tienen 2, 3, 4 cipotes y quieren que todos se comporten de la misma manera y sean iguales. No se puede. ¿Por qué? Porque cada hijo tiene un temperamento diferente. Usted no puede exigirle a su hijo de 15 años que se comporte igual que el de 17, el de 18 o el de 14 o el de 11. No. Ese era un error que antes cometían los padres y le decían al hijo, yo no sé por qué vos no sos como fulano. Yo quisiera que ustedes fueran como mengano. Es que no se puede. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un temperamento diferente, un código genético que viene heredado de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda la generación. Nosotros somos una mezcla de todo eso. Y somos completamente diferentes los unos de los otros, incluyendo los mellizos o los gemelos. ¿Sabe? Yo no sé cuál es la diferencia entre mellizos y gemelos, pero tengo entendido aquellos que se desarrollan en el vientre dentro de una misma placenta. Creo que esos son los mellizos, ¿verdad? ¿Sí? Esos son idénticos, porque los gemelos a veces no son completamente idénticos, pero hay unos que son completamente idénticos de cara que usted los confunde, pero en su temperamento son diferentes. En su temperamento son diferentes, al igual que en sus huellas digitales. Y es que entendamos algo, hermanos, el hombre sin Dios es gobernado por su temperamento. El hombre sin Dios es gobernado por sus, vamos a decir, por sus instintos. Amén.
Y muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo y seguimos siendo gobernados por nuestros instintos, por nuestros temperamentos. ¿Por qué? Porque quizás no nos hemos enterado, no nos hemos dado cuenta que nuestro Señor nos llama a dejar la vieja manera de vivir y empezar a esforzarnos por vivir en el Espíritu. Amén. Todos los cristianos somos llamados a vivir en el Espíritu. Hermanos, humanamente el hombre estudia el comportamiento del ser humano para tratar de entender diferentes tipos de acciones. Porque sabe, gracias al temperamento, que es diferente en cada uno de nosotros, podemos actuar o reaccionar de forma diferente ante el mismo problema. Por ejemplo, el miedo. Levante la mano, ¿quién no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Amén. Pero no todos reaccionamos igual al miedo. Ante un susto, digamos, algunos quedan paralizados que no se pueden ni mover. Otros salen corriendo, no saben para dónde, pero salen corriendo. Amén. Otros son un poco más cautelosos y se quedan ahí esperando a ver qué hacen. Pero hay otros que van a decir, no, vamos a ver qué pasa. ¿No es verdad? Son cosas que las vemos. Diferentes reacciones. Yo quisiera que vos tuvieras el valor así. No va a ser igual. Yo quisiera que vos evitaras las cosas. No, hay uno que en vez de evitarlas las busca. Y es que así somos. Ante una ofensa, otro ejemplo, ante una ofensa, hermano, hay algunos de que agachamos las orejas. ¿Cuántos agachamos las orejas ante las ofensas? Otros inmediatamente la devolvemos, no nos quedamos con ella. ¿Cuántos devolvemos las ofensas? Así, para no quedar en deuda, pues, ¿no? Otras personas las aguardan y esperan el momento de la venganza. Y otras verdaderamente ignoran completamente. Son diferentes tipos de reacciones. Porque aunque no querramos entender, nosotros somos seres emocionales y vamos a reaccionar de acuerdo a lo que está a nuestro alrededor. Pero cada uno, hermanos, actúa de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el temperamento, hermanos, no lo elegimos nosotros. Usted no puede decir, yo voy a ser de un temperamento que sea muy alegre. No, usted no puede elegir. Ya viene en usted. Y cada uno de los temperamentos tiene buenas cosas, pero también tiene malas cosas. Yo les digo a algunos muchachos, mire, sabe, trate de controlar su temperamento porque usted tiene buenas dotes, porque vienen en el paquete del temperamento, pero si usted no sabe llevar bien las partes negativas de su temperamento, lo que va a pasar es que las partes negativas de su temperamento van a opacar las cosas buenas de su temperamento. No sé si me entienden esa parte. Hay defectos y hay virtudes en cada uno de nuestros temperamentos. Yo quiero que nos detengamos un momento y tal vez usted identifica qué tipo de temperamento es el suyo. Mire, el defecto más común en el temperamento sanguíneo es indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico. No sé si alguien dice, mire, yo tengo uno de esos, yo tengo dos de esos. O quizá alguien diga, yo tengo todo y todavía más. No se asuste, es parte. Usted no eligió serlo, así es. Pero en Cristo podemos dominar esas partes negativas de nuestro temperamento. Lo bueno del temperamento sanguíneo: es expresivo, es atento, es cálido, es amistoso. Y cuando digo es hablador, no es que sea comunicativo. No, le gusta conversar, es una persona abierta a la conversación. Porque usted sabe que hay personas que son completamente calladas. Sin embargo, habemos personas que cuando nos dan la oportunidad de hablar, ya nadie nos calla. Ese es parte del temperamento sanguíneo. Es cálido, amistoso, hablador y entusiasta y compasivo. Hermanos, el melancólico, entre sus defectos, es variable, es autocentrado, vengativo, susceptible, teórico, insociable y negativo.
pero también es inteligente, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. Tiene buenas cosas. Más adelante vamos a ir viendo con la Biblia cada uno de ellos, pero ahorita tratemos de entender a cuál pertenezco. ¿Cómo me identifico yo? Yo soy melancólico. Dice usted, no, yo quizás soy quizás sanguíneo. Y mire, yo quizás soy colérico. Mire, el temperamento colérico es frío y no emocional. Es autosuficiente, impetuoso, dominante, sarcástico y cruel. Pero también entre sus buenas cosas es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y con cualidades de liderazgo. Eso viene con parte del paquete, digo yo. Ya no es que usted elija, no, es parte de la herencia que viene de padres, a los nietos, a los hijos, hasta que ha llegado a nosotros. El temperamento flemático es desmotivado, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Pero a pesar de eso es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, es calmado y plácido. Mire, tiene buenas cosas. Entonces, yo quizás soy de tal temperamento. Usted se empieza a identificar. Hermanos, si hacemos un autoexamen a conciencia propia de qué cualidades de las que hemos mencionado son las suyas, se va a ir identificando con algún temperamento. Usted pensaba que el colérico es aquel que anda siempre bravo. No, ese no es temperamento colérico. No, puede situarle en cualquier otro temperamento, pero no es directamente, es que este solo bravo es colérico. No, no es que sea colérico. Quizás a lo mejor es flemático y reacciona rápido, no esconde las cosas. Hay personas, hermanos, de que usted le cuenta un chiste sin gracia y se ríe. Ese es su temperamento. Pero usted le puede contar a alguien un chiste más gracioso y él, eso no me causó gracia. Ese es su temperamento. Qué aburrido este, no hombre, sé como este otro. No, no puede, es parte de su ser. Y qué bueno es entendernos. ¿Por qué bueno es entendernos para poder comprender? Mire, yo no sé qué le pasa al hermano. El hermano siempre es así, tranquilo, callado. Así es su temperamento. No sé si me comprenden por dónde o por qué parte estamos llegando en nosotros. Hermanos, muchos de esos rasgos que hemos hablado están presentes en cada uno de nosotros. Y lamentablemente todavía no los dominamos. Nos sigue dominando muchas veces la carne. Por eso el título decía la naturaleza humana versus la naturaleza divina. Porque en la carne nosotros tenemos todos esos defectos de acuerdo al temperamento. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, comienza una batalla. Como decía el versículo que leímos, que hay una batalla entre el espíritu y la carne y que estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos. Porque la carne se satisface en todo lo que gusta la carne, pero se opone a sacrificarse para agradar al Padre. ¿No es cierto? ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna en realidad su vida? Porque todos decimos somos cristianos, pero muchas veces, hermanos, en las cosas que hacemos mostramos que quien gobierna nuestra vida no es Cristo, sino que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hago lo que yo quiero, lo que estoy acostumbrado a hacer, lo que mi temperamento me manda a hacer, y en ningún momento doy lugar a que el Espíritu Santo me guíe. Y el ejemplo que damos como cristiano muchas veces no es que la gente o el mundo espera de cada uno de nosotros. Hermanos, el temperamento sanguíneo decíamos que era indisciplinado. ¿Se acuerdan, no? Decíamos que entre los defectos del temperamento sanguíneo es indisciplinado. Pero el que es cristiano ya no está gobernado por la carne, está gobernado por el Padre. Amén. Entonces, si nuestra carne nos impulsa a ser indisciplinados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios, para ya no ser como la carne normalmente es. Miren lo que dice Hebreos 12, capítulo 12, versículos 6 y 7.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Yo le pregunto, ¿quién es el que va a ser azotado? El indisciplinado. ¿Por qué muchas veces recibimos azote y decimos, y yo no sé por qué me pasa esto? Si es que yo hago todo bien, aparentemente, pero somos indisciplinados. ¿Y por qué somos indisciplinados? Porque el temperamento de la carne así es. No lo podemos cambiar. Uno no se puede sacar el ADN de nosotros, de los padres y de nuestros ancestros y cambiarlo. No, tenemos que entender que es un defecto que está en nosotros. Pero todos esos defectos con Cristo Jesús podemos cambiarlos. Porque Dios sí nos dio raciocinio, entendimiento. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijos es aquel a quien el Padre no disciplina? Decíamos, este temperamento es indisciplinado. Usted, yo no sé si usted se somete a la disciplina o es indisciplinado. Si usted es indisciplinado, en Cristo no podemos ser indisciplinados. Amén. En Cristo no podemos seguir siendo indisciplinados. Permitamos que el Espíritu de Dios nos pueda fortalecer para que ese defecto de temperamento lo podamos hacer a algún lado. Hermanos, parte de los defectos de este temperamento, doble ánimo. El temperamento sanguíneo es así. Usted trata con un sanguíneo, mire, ¿sabe qué? Yo necesito que mañana venga y me ayude a esto. Cuente conmigo, ahí estoy. ¿A qué hora? A las 8, a las 7 estoy aquí. Llegaron las 10 y nunca llegó. El hermanito me quedó mal. Dijo que iba a venir, quizás es mentiroso, ¿verdad? Pobrecito. No, no es que sea, así es su temperamento. Y mientras ande en la carne va a seguir siendo así. Necesita que el Espíritu de Dios tome el control de su vida para que ese defecto que nosotros decimos, no, esa es irresponsabilidad, porque dijo que iba a estar y no estuvo y no vino. Es de doble ánimo. Hoy dice que sí y mañana dice que no. Así es. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es de doble ánimo muchas veces porque está dominado por su temperamento. Cuando pasamos esta materia yo les digo, mire, conózcalos para que no se enoje con ellos y para que no cuente con ellos. Porque mientras el hombre anda en la carne va a tener los defectos de la carne, pero cuando llega a una madurez espiritual y empieza a ser dominado por el Espíritu, aquel hombre de doble ánimo se vuelve de una sola palabra. Ahí estoy y ahí estoy. Llueva, truene, hagan relámpago y lo que sucede, yo ahí estoy. ¿Por qué? Porque ya no es gobernado por la carne, es gobernado por el Espíritu de Dios. Hermanos, no más inestable, el sanguíneo es inestable. Mateo 5:37 dice, pero vuestro hablar sea sí y no o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sabe qué es inestable? Una persona en la que no se puede tener confianza. Es dominado completamente por las emociones. Y mientras haya emoción, esa persona va a ir como que es un cohete. Pero cuando la emoción se termina, hasta ahí llegó. Y usted se queda, qué mal el hermano. No sabe, es parte de su temperamento. ¿Cómo se pueden cambiar esos defectos? Permitiendo que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Si usted se está identificando con estos defectos, diga, bueno, le estoy dando la solución. Deje que el Espíritu de Dios tome el control de su ser. Dice que entre los defectos es egocéntrico. ¿Usted sí sabe qué es egocéntrico? Aquella persona que lo mucho o poco que haga es él. Amén. Eso soy yo. Aquí no lo hicimos todo, yo lo hice. Si estos antes me ayudaron. Si yo no vengo, estos no hacen nada. Aquella persona que siempre anda buscando satisfacer su propio ego. Yo sé que usted conoce personas así. El problema es que sigamos en la iglesia siendo así. Mire lo que dice la palabra Salmo 138 versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, el que la carne se manifieste en nosotros trae una consecuencia.
Por lo cual, qué bien sería para nosotros entender que hay un defecto en nosotros que no quisimos, pero que existe y que tenemos que dominarlo. Quizás vamos a ir entendiendo por qué nuestro Señor Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? Porque Dios sabía que en nosotros hay una fuerza humana que nos impulsa a hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. El temperamento melancólico, entre sus defectos, es vengativo. A ese fulano usted le hace algo y téngalo por seguro que cuando menos espere se la va a cobrar. Y así es. Yo creo que usted ha conocido a esa persona y de repente, te lo dije, me la debías, va. ¿No le ha pasado? Que en el mundo hay a ellos, pero que lo sigamos haciendo en la iglesia ya no podemos. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted siente que no puede controlar ese espíritu vengativo, que cuando alguien le hace algo usted busca la forma de cómo cobrárselas, hay un defecto de temperamento. Y quizás usted en más de una ocasión: yo no quisiera ser así. Lamentablemente es parte, viene con su paquete. Pero con Dios sí puede dominar ese instinto. Necesita entender sus defectos y ponerlos delante de Dios para que con Él pueda dominarlo. Mire, el melancólico es insociable. ¿Usted conoce personas insociables? Insociable. Y lo que pasa es que muchas veces también somos insociables en la iglesia. Venimos, no le saludamos a nadie, nos vamos y esperamos que antes que el hermano diga amén, ya está allá en el carro si es posible. No nos queremos socializar absolutamente con nadie. Y decimos nosotros: ese hermano es bien antisocial o esa hermanita es bien antisocial. A saber qué problema tiene. No, a veces no es que sea problema, es parte de su temperamento. Pero mire el Salmo 133 que dice, Salmo 133, 1: mirad cuán bueno y qué delicioso es habitar los hermanos separados, juntos, ¿verdad? Eso debemos de entender, que aunque nuestro instinto nos dice: no le hables a nadie, no nos saludes, entra y te salí. Yo no sé, antes, mira, yo voy a ir con vos, pero no saludes a nadie, entra, salís y nos venimos rápido. A mí no me gusta que estés hablando, que te quedes hablando con la gente. Ya no podemos seguir siendo insociables. Si somos hermanos, mira, allá arriba no vamos a andar ahí con, ¿cuánto vamos para allá, para el cielo? Allá no vamos a andar ahí, uy, que yo a la parte ese no me siento, que no es que. No, somos sociables. En Cristo Jesús debemos de ser sociables. La palabra así lo dice. Luchemos contra esos instintos de nuestro cuerpo, hermano. No más negativo, porque el melancólico es negativo. ¿Crees que se puede? No, eso no. Si querés darle vos, pero yo no voy a esforzarme por gusto. Y pasamos a las situaciones de los problemas del día a día, ¿va? No, yo no creo que salga de esa. Se va a morir este. Yo no creo que mejoremos. Es que su temperamento así es, negativo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Un cristiano, aunque su temperamento tenga el defecto de ser negativo en todo, nosotros debemos de luchar contra nosotros mismos. Yo no quiero aceptar, pero yo voy a decir algo. Aunque yo no quiero creer, yo debo someterme a la palabra. Y si la palabra dice que al que cree todo le es posible, yo voy a creer y empezar a luchar, a dominar nuestro propio instinto y someternos a la palabra de nuestro Dios. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad, pastor? El colérico. Hermanos, el colérico en Cristo ya no puede seguir siendo un frío y sin emociones. Porque el ser frío y sin emociones son una de las cualidades del temperamento colérico. En Cristo ya no podemos seguir siendo así, fríos y sin emociones. Por lo menos, hermano, alégrese cuando está en la casa de Dios, hombre. Por lo menos alégrese, motívese que está en la casa de Dios. Sonríale, siéntase feliz, siéntase alegre. ¿Por qué? Porque si su temperamento le dice que no le preste gracia a nada, hermanos, en la casa de Dios
eso dejémoslo a un lado. Amén. Demostremos que somos hijos de Dios. Demostremos que nos sentimos hijos de Dios. Demostremos que de verdad recibimos el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. No sé si me entienden. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo le pregunto, ¿y el ser hijo de Dios no es motivo para que usted se sienta alegre, para que usted se sienta feliz y para que usted comparta esa alegría con los demás? ¿Cuántos no quisieran la ciudadanía norteamericana? Ajá, ya, ¿verdad? Algunos quizás no. Pero si le regalaran la ciudadanía norteamericana, ¿quién la despreciara? El Señor le ha regalado una ciudadanía espiritual y celestial. Y eso no nos causa alegría. Empecemos a dominar nuestro temperamento. No, es que yo así soy, a mí nada me alegra. Pues alegres en la casa de Dios. Hermanos, decía, no podemos ser el temperamento colérico, de sus defectos, es autosuficiente. ¿Conoce alguna persona así? ¿Te ayudo? No, deja, yo puedo. Y aunque no pueda, mira, si querés yo te puedo echar la mano en ese problema. No, ahí déjalo. Si necesitara ya te hubiera dicho. Es su temperamento. No se asuste. Yo no sé por qué sos tan, perdón la palabra, dice, yo no sé por qué este es tan turbio. No, así es, no va a cambiar. En la carne así es. Pero con Cristo esas cosas pueden cambiar. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Mire lo que dice. Al que es así, al que tiene ese defecto que se cree autosuficiente porque su temperamento así lo indica, mire lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso dice la palabra. Entonces debemos de entender cómo somos de acuerdo a la carne y cómo debemos de ser de acuerdo al Espíritu. Cómo es nuestra vida en la carne y cómo debe de ser nuestra vida bajo la guía del Espíritu de Dios. Porque nosotros bonito cantamos que el Espíritu de Dios está aquí para guiar, pero no nos dejamos guiar. Nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para que todos esos defectos que habitan en nuestra carne, no por nuestra voluntad, sino por la naturaleza humana, puedan ser cambiado, dominado y sometido a la voluntad de Dios. Amén. Entre los defectos del colérico, rencoroso. Ya saben qué es rencoroso, ¿no? Y muchos dicen, no sé por qué, nomás lo miro y ya se me hierve la sangre. ¿Le ha pasado? Mire lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 12, 15. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. La persona que anda cargando rencor en su corazón es una persona que la mayoría del tiempo está amargada. Y como dice el pastor, si la saludan, en vez de regresar el saludo, ladra, dice el pastor. Amén. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura. ¿Quiere él ser así? No, es parte, así viene ya. Pero en Cristo podemos cambiar. En Cristo podemos ser diferentes. El flemático, hermano, un flemático, entre los defectos del flemático, desmotivado. Cuesta hacerlo entrar en acción. Pero fíjate que el cristiano no puede vivir desmotivado. Si Cristo vive en nosotros es motivo suficiente para vivir cada día motivados, porque en Él somos más que vencedores. Si Cristo vive en nosotros, no es que mire, a mí la verdad es que hay personas que hasta cuando está sin trabajo, en vez de estar afligido, está feliz. Y le dicen que vaya a buscar, va pero pidiéndole a Dios no encontrar. Ese hombre no tiene ningún tipo de motivación. Así somos en la carne. De acuerdo al temperamento, así puede ser la persona. Pero de acuerdo a la palabra, si permitimos que Dios guíe nuestra vida y nuestros pasos, podemos cambiar. Hermanos, Proverbios capítulo 3, versículo 27. Porque una de las cosas de las debilidades del flemático es ser egoísta.
Se acerca alguien a pedirle un favor. No, hombre. Le dice otro, hey, ¿por qué no le hiciste el favor? Mira, le hubieras ayudado a salir del problema que tiene. ¿Cómo que yo lo mandé a que se metiera ahí? El flemático es así. Pero el Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacerle bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Eso manda la palabra. O sea, en mi naturaleza no está el ayudarle a las personas. En mi naturaleza no está compartir lo que yo tengo. Pero en la naturaleza de Cristo yo tengo que aprender a dar. Amén. No sé si entendemos esa parte. Los cristianos, hermanos, ya no somos cobardes, porque uno de los problemas del flemático es que es cobarde. Pero de acuerdo a segunda carta de Pablo a Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, de fe y de dominio propio. Amén. Dice, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Cristo nadie es cobarde. Quizás en la carne somos cobardes y somos temorates y a todos le tenemos miedo y no emprendemos nada por miedo al fracaso. Y antes de empezar quizás ya estamos fracasados, pero en Cristo no es así. En Cristo somos más que vencedores. Y eso debemos de entender. Las debilidades que traemos por nuestro temperamento, en Cristo se pueden volver fortalezas. Conozcámonos, conozca a su pareja, conozca a sus hijos. Para poder dominar, hermanos, los instintos carnales es necesario estar llenos del Espíritu Santo y permitir que Él gobierne nuestras vidas, reconociendo una cosa: en Cristo la vieja naturaleza debe de quedar a un lado, porque dice la palabra que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y para concluir, quiero que veamos Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Y mire lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Dominemos esos instintos que hay en nuestras carnes. Permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, porque solo entonces, hermanos, vamos a poder ser instrumentos en las manos de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias te damos, oh Dios, por hablarnos a nuestras vidas en esta noche. Señor, ayúdanos a entender que en la carne, Padre, somos dominados por los instintos, por nuestro temperamento. Pero ayúdanos, Padre, a poder buscar que sea tu Espíritu Santo el que nos guía. Que podamos morir a la carne y poder vivir en el Espíritu, para que podamos estar preparados para toda buena obra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Yo pregunto esta noche, ¿hay en medio nuestro alguien que aún no tenga a Cristo Jesús en su corazón? Esta noche le puede recibir. Pero si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos, oh Dios eterno, por permitirnos haber estado en tu casa, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Padre, y llévanos con bien a nuestros hogares, y permite que en el próximo día de culto podamos estar acá para alabar, glorificar y bendecir su nombre. Y en su nombre, oh Jesús, hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.